Sí, Exacto, de eso se exacto. trata. Déjame darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Muchas gracias por conectarse, por su puntualidad. Sabemos que podría llegar a ser un horario un poco difícil para algunos, dependiendo en qué país estén. Algunos que estén en casa, algunos que ya estén saliendo de la oficina del trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos presente a una invitada muy especial. Es la psicóloga Liliana León. Ella es Sí, psicóloga de la Universidad Minuto de Dios, certificada en psicología clínica por la Universidad Minuto de Dios. También está certificada en psicología positiva y en primeros auxilios psicológicos. Eh, la psicóloga Liliana tiene más de 8 años de experiencia en el campo clínico, trabajando con personas con ansiedad, depresión, codependencia y maltrato intrafamiliar. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también a mm, las empresas que nos ayudan a continuar con estos webinars. Salud Prox, la plataforma de salud integral que pueden descargar para su iPhone, para su Android o a través del sitio web. Schiller Américas, una empresa dedicada a equipos médicos cardiopulmonar. Y Jovio Health, la fundación que ayuda a las personas a mejorar su salud en soporte con la aplicación de Salud Prox. Y por supuesto, Progresus, que es una startup dedicada a la salud mental que ayuda a cumplir los objetivos emocionales y de crecimiento personal para individuos y empresas. Eh, Bien, doctora, hablé ya demasiado en la presentación. Me emociona mucho poder abordar este tema, que usualmente hablamos temas de salud relacionada a ciertos padecimientos, hablamos de apnea del sueño, hablamos de asma, hablamos de diabetes, de tabaquismo. Sin ujú, embargo, hay un elemento que es fundamental e integral para la salud, que es la salud mental. Y ahorita platicábamos sí, cómo el tema del conflicto es parte de nuestras vidas y al final del día es algo que es muy interesante encontrar formas de cómo resolverlo de manera asertiva. sí. Entonces, bienvenida, ahora sí, Bueno, le cedo el bueno, micrófono. muchas gracias. Un honor para mí estar aquí compartiendo. Espero que tengamos un rato muy, muy agradable, muy activo, y estoy feliz de estar acá. Bueno, vamos a entrar en materia. Entonces vamos a hablar del conflicto. Sabemos que el conflicto generalmente tiene una connotación negativa, ¿no? Entonces uno habla de conflicto, piensa en pelea, piensa en guerra. Entonces hoy vamos a mirar, a mirar de qué se trata, a mirar qué estrategias hay, a mirar qué tan positivo es o qué tan negativo es. Entonces, espero que sea de su agrado esta presentación que tengo el día de hoy. Entonces vamos a empezar. Esta es nuestra agenda. Entonces vamos a empezar hablando de los objetivos de esta charla. Un pequeño videíto que les tengo, una actividad con respecto al video que vamos a ver. Vamos a hablar acerca de las definiciones que hay de conflicto, el ciclo del conflicto, aspectos positivos, aspectos negativos y al final un kit de herramientas, o sea, algo muy práctico. A mí me gusta llevar a la práctica porque muchas veces nos quedamos con un montonón de información y al final se nos olvida y mañana nos despertamos y decimos, ay, ¿qué era qué fue lo que hablamos? No me acuerdo bien. Entonces, es chévere poderlo llevar a la práctica. ¿Listo? Entonces, bueno, esta soy yo, Liliana León, psicóloga, ya, la super presentación. Muchas gracias por esa presentación. Objetivo. El objetivo, los dos objetivos que yo tengo en esta presentación es lograr tener claridad en cuanto a lo que es el conflicto y reconocer algunas prácticas y herramientas para poder trabajar el conflicto como una oportunidad. O sea, quitarle esa valoración negativa que tenemos muchas veces del conflicto y trabajarlo desde el punto de oportunidad. ¿Mm? Entonces, voy a poner un corto video. Me dicen, ¿sí estamos bien? ¿Estamos viendo el video? Perfecto. Entonces, ahí va.
Op, op, op. Listo. ¿Cómo les parecería el video? Quisiera saber alguna opinión. Quisiera, no sé si alguien quiera comentar algo acerca del video Sí, de que hecho, acabamos de ver. recordarles y aprovechar la pausa que pueden escribir sus preguntas, sus comentarios en el chat y de ahí Ujú. yo los puedo ir leyendo para que todos puedan participar al respecto. Muy revelador el video. Perfecto. Sí, la verdad sí, la verdad muy reveladora, a mí me encanta, me parece muy interesante porque podemos ver lo que pasa cuando, cuando no se logra solucionar un conflicto o cuando se soluciona un conflicto de manera negativa o cuando se soluciona un conflicto de manera asertiva, podemos ver todas las maneras allí. Hay un Entonces, par bueno, de comentarios, de hecho. Dice, ok, mira, ambos pierden, uno gana y otro pierde. Ambos ganan. ambos Siempre hay una ganan. solución cuando se tiene disposición de resolver. Así es. Entonces, el gana-gana es el objetivo, ¿no? Pero sabemos que no siempre es así. Entonces, vamos a mirar algunas definiciones de conflicto. Tenemos conflicto, estas definiciones son tomadas del diccionario, situaciones que no sabemos cómo resolver, choque, combate, lucha, antagonismo, apuro, angustia del ánimo, sinónimo de problema o materia de discusión, tendencias contradictorias en el individuo que son capaces de generar angustia. Entonces, esas son algunas definiciones que vemos del diccionario y yo creo que todos los aquí presentes hemos pasado por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces hemos tenido, hemos estado en puntos donde no tenemos ni idea cómo manejar la situación, sea en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito laboral, ¿cierto? Que son pues como los ámbitos generales donde nos movemos. También en la vecindad suelen haber grandes conflictos. Eh, y a todo nivel. Los seres humanos, como hablábamos al principio, antes de que entraran todos, eh, en los seres humanos siempre hay conflicto. En la historia de la humanidad se presentan conflictos. ¿Listo? Acá están los ciclos del conflicto. Entonces, esto es una teoría general, ¿no? Entonces, primero, actitudes y creencias previas al conflicto. Entonces, ¿qué es eso que yo creo? ¿Cuáles son esos pensamientos, eso que yo he vivido y con base en eso que yo he vivido, acojo una creencia? ¿Mm? Entonces, lo que aprendemos también, discúlpenme, lo que aprendemos también observando, por nuestra propia vivencia, observando lo que sucede a nuestro alrededor, entonces ahí ya nos hacemos a una creencia y esa creencia se arraiga en nuestro interior. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto es parte del ciclo inicial del conflicto. ¿Mm? El segundo, la segunda parte del ciclo es el conflicto en sí, o sea, cuando ya viene la situación que de pronto no podemos manejar, la situación que nos saca de nuestra zona de confort, ¿no? La situación con la que nosotros peleamos, o sea, muchas veces entramos en situaciones de conflicto y decimos, no, yo no quiero estar en esta situación, o sea, no quiero, quisiera poderme salir, quisiera que pasara el tiempo. Muchos consultantes dicen, no, yo quisiera devolver el tiempo, ¿sí? Cuando estamos en un conflicto, en una situación donde no vemos una solución cercana, muchas personas decimos eso. Decimos, quisiéramos devolver el reloj y no haber caído en esta situación de conflicto. ¿Mm? La tercera es la forma en la que respondemos. Es importante, ay, se me corrió esta barra para acá. Espérenme a ver si le puedo, porque no me deja correr. Ahí. La forma en que respondemos o reaccionamos, que es que nuestra conducta. Entonces, ¿cuál es esa actitud que asumimos frente al conflicto? ¿Cómo nos paramos frente al conflicto?
¿sí? Muchas veces empezamos no parándonos, sino derrumbándonos frente al conflicto. Entonces, esa es la tercera parte del ciclo. Y la cuarta, consecuencias o resultados. Esas consecuencias o resultados vienen ¿de dónde? Pues de las decisiones que tomemos, ¿sí? Entonces vamos a ver ahorita más adelante cómo podemos tomar esas decisiones, qué tipo de decisiones son chéveres o son buenas en el momento del conflicto y cuáles no, cuáles nos estancarían o nos dejarían allí tirados. Bueno, mm, esta, acá. Aspectos negativos del conflicto. Entonces vamos a hablar de esos aspectos que nos tienden a sacar, que nos tienden a desacomodar. Esos aspectos negativos del conflicto. Cuando nosotros asumimos un conflicto, muchas veces la comunicación es reducida e insegura, ¿sí? Sea cual sea el conflicto, en el ámbito que sea, la comunicación se reduce. Y eso, una comunicación insegura, ¿por qué? Porque estamos fuera de nuestra zona de confort. ¿Ah? Entonces, el conflicto, ¿qué es lo que hace? El conflicto nos saca. Entonces, cuando el conflicto nos saca, viene inseguridad. Y entonces el primer pensamiento que viene es esa creencia. Entonces muchas veces recordamos cuál fue el último conflicto que tuve fue terrible. No, fue desastroso, me fue mal, salí mal librado. ¿Mm? Entonces vienen todos esos pensamientos a bombardearnos y entonces nuestra comunicación se hace insegura. ¿Mm? Muchas veces en el conflicto hay lucha de poder a través de la fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que más fuerza tiene? ¿Quién es el que más es más grande o el que grita más duro? ¿Mm? ¿Para qué? Para imponer. ¿Sí? Entonces allí se presenta una lucha de poder. Hay actitudes hostiles. Entonces esta es una forma muy negativa de asumir el conflicto. ¿Mm? También tenemos juicios erróneos con base en una falsa percepción. Entonces yo empiezo a imaginar, a hacer diálogos internos y a imaginar la respuesta del otro y a creer, ah, claro, es que ahora no me contesta, porque claro, como le dije esto, entonces lo que él debe estar pensando es esto, esto y esto. Y entonces yo hago juicios que son pues erróneos, porque yo no sé realmente, yo no puedo saber realmente lo que la otra persona está pensando. ¿Mm? También la reducción de alternativas percibidas, entonces no veo salida. Resulta que termino en un hueco, termino en una sin salida y en ese momento de conflicto digo, no lo voy a lograr y casi que hay una parálisis. El pensamiento polarizado, la respuesta estereotipada y la actitud a la defensiva. Todo esto con base en qué? En esas creencias previas que tengo, ¿sí? Porque desafortunadamente en nuestro sistema educativo en Latinoamérica, creería yo, no, en los colegios no nos enseñan, ¿m? No nos enseñan cómo poder eh, eh, dirimir en un conflicto, cómo poder hablar en el conflicto, cómo poder hablar cuando yo no estoy de acuerdo y que el otro pueda recibir mi desacuerdo sin agresión, ¿cierto? Eso no, culturalmente no lo tenemos en nuestros países, o por lo menos acá en Colombia. Entonces, es importante saber que esta es una forma negativa. ¿Mm? Ahora vamos a hablar de esos aspectos positivos del conflicto. Hablábamos antes de que entraran todos acerca de lo que, de esos aspectos positivos, de lo que nos obliga a hacer el conflicto, ¿sí? Entonces vamos a recalcar, el conflicto nos impulsa ¿qué? Al cambio. El conflicto estimula nuestra curiosidad. ¿Por qué? Porque es una situación que no hemos vivido antes generalmente y que yo necesito mirar de qué manera puedo salir de esa situación de una manera proactiva. ¿Mm? Reta mis propias capacidades. Muchas veces el conflicto nos enseña cosas que hay dentro de nosotros, capacidades, dones, talentos que nosotros no teníamos ni idea que existían. ¿Mm? El conflicto también me estimula a establecer mi propia identidad personal.
Me mueve a tomar mejores decisiones con el fin de encontrar la mejor solución. Me lleva a buscar estrategias para comunicarme abierta y honestamente y me mueve a reconocer la legitimidad del otro. Este es cuando el conflicto se convierte en algo positivo, ¿sí? Cuando logramos trascender el ego, o sea, el yo, el mí, lo que a mí me duele, y cuando lo logro trascender y logro generar empatía y ponerme en un lugar del otro y decir, bueno, ¿por qué esta persona está sintiendo esto? ¿Qué fue lo que yo hice o qué fue lo que él mismo hizo que causó este conflicto y cómo podemos salir de aquí? ¿Cierto? No sé si les habrá pasado, no sé si alguien quisiera hablar hasta acá, o sea, contarnos, tiene alguna duda o quisiera aportar algo, porque recuerden que estos espacios son para dar, pero también para recibir y entre todos enriquecer nuestro saber. ¿Mm? Entonces, no sé, ¿no hay comentarios? No, no hay comentarios. Bueno, en especial, creo que todos vivimos conflictos. La realidad es que, digo, yo podría contar alguna historia. Siempre hay conflictos, por ejemplo, desde conflictos laborales, ¿no? Desacuerdos donde alguien tiene una opinión sobre alguna actividad en particular y alguien dice que no es correcta esa actividad y entramos a Sí. sin embargo, creo que esos conflictos, estoy totalmente de acuerdo, eh, pueden llegar a crear nuevas soluciones. Ay, sí. Así es. Esos conflictos, sobre todo en el área laboral, muchas veces se teme al conflicto. ¿M? Muchas veces las oportunidades que yo he tenido de dar algunos talleres empresariales, existe el conflicto, pero el conflicto no se aborda de frente por temor a ser juzgado, por temor a ser despedido. Sí, muchas veces las personas de los equipos pueden tener muy buenas ideas, pero les da temor por ir, porque como nuestra cultura todavía empresarial, a veces le falta entrar en esa cuarta revolución industrial que ya estamos, donde el líder no es el que manda, sino el que apoya los procesos de todos, donde el líder escucha. Entonces, muchas veces en nuestra cultura en Latinoamérica hay temor a exponer y temor a decir, bueno, me siento incómodo con esta situación que está pasando por temor. Entonces, ahí yo siempre hago un llamado cuando hablo en este tipo de talleres y es a abrazar esas reuniones de, bueno, hablemos sin temor. Quiero escucharte, quiero saber qué piensas, quiero saber cómo podemos enriquecernos, porque el conflicto es para eso, no tenemos que tenerle miedo. En esta cultura hay una cosa que pasa mucho y es que las personas quieren que todo esté bien y que todo esté perfecto y que todo sea tranquilo y que todos sean felices, pero eso no es real, porque sabemos que los seres humanos hay conflicto y los conflictos son los que nos hacen crecer y las situaciones difíciles son las que nos hacen romper los paradigmas y como hablábamos ahorita, conocer cosas internas que ni siquiera yo tenía. Entonces no tenemos que tenerle miedo al conflicto. Lo que Claro, tenemos es que utilizar estrategias proactivas. ¿Para qué? Para que ese conflicto realmente sirva para que todos crezcamos. ¿Mm? sí, Eso de hecho, pienso. por ahí alguien menciona que en conflictos, sí es cierto, hay puntos de encuentros, pero cuesta dar ese primer paso. Exacto. Por ahí hay un tema muy interesante, o sea, alguien comenta por ahí que en pospandemia muchas personas cambiaron su personalidad y probablemente, o sea, digo, el tema de pandemia que ya tiene años y ya estamos en una situación diferente probablemente hace un par de años, pero creo yo que el tema de pandemia generó bastantes conflictos, no nada más en el aspecto Muchísimos. laboral, sino No. en todos los aspectos de nuestras vidas.
Es verdad, en todos los aspectos. Y nos damos cuenta que en pandemia los índices de violencia intrafamiliar tuvieron un aumento exponencial. ¿Debido a qué? A que nos tocó encontrarnos con el otro. O sea, encontrarnos con nuestra pareja, encontrarnos con nuestros hijos. Y de pronto nos dimos cuenta que vivíamos extraños en nuestra casa. Y el acomodarse al otro, pues eso trajo conflicto y eso trajo problemas profundos, divisiones profundas, divorcios, violencia, ¿sí? Porque no sabemos dirimir un conflicto, no sabemos cómo utilizar ese conflicto a nuestro favor. Entonces, uno de mis grandes objetivos es lograr, pues, que se lleven algunas estrategias para que no le tengas miedo al conflicto, pero también o sea, para trascender el conflicto y para poder crecer en las diferentes dimensiones. Bueno, continuamos. Ay, esperen, se me pierde la flechita. Aspectos, ay, se me volvió, ¿no? Aquí, acá. Vamos a hablar de ese kit de herramientas. Vamos a tocar el tema del kit de herramientas. Entonces vamos a empezar por la estrategia. Entonces, aquí hay 3 estrategias que yo tomé de la investigación de las fuentes que consulté, ¿no? Hay una estrategia dirigida a la resolución del conflicto, ¿sí? Esa es nuestra primera estrategia. Entonces, esta estrategia se centra en qué? No en la persona, no en el conflicto en sí. Entonces, tenemos un conflicto. Yo quiero que los que están aquí presentes piensen en ese conflicto, cuál es ese conflicto que han tenido, cuál es ese conflicto en el que pueden estar en este momento. Lo ideal es, primero, necesitamos despejar nuestra mente. ¿Mm? Para despejar nuestra mente, lo ideal es poder buscar actividades relajantes, enfocarnos a dónde queremos llegar. O sea, yo quiero alcanzar el éxito. El conflicto sea cual sea en mi matrimonio, sea en mi área laboral, sea en lo que sea, yo necesito enfocarme. Bajar la tensión por medio de la actividad física. Sabemos que el conflicto nos desacomoda. El conflicto estresa nuestra mente, estresa nuestro cuerpo, nos duele el cuello, entonces cuando tenemos problemas, no, yo lo que pasa es que no he podido dormir bien y me duele el cuello y siento que me duelen las piernas, ¿cierto? Porque uno empieza a pensar solo en el conflicto, no, necesitamos bajar la tensión y necesitamos focalizarnos en resolver ese conflicto, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a hablar de cómo, o sea, cuáles son esas súper preguntas que vamos a practicar para poder empezar a resolver el conflicto que tenemos al frente. ¿Listo? Ahora, hay otra estrategia que es dirigida en relación con las demás personas. O sea, en un conflicto está la situación y la situación siempre tiene que ver con el otro, ¿cierto? Entonces, una estrategia muy buena es buscar apoyo espiritual, ¿sí? No sé, o sea, en el universo de creencias que hay, ¿sí? Entonces, buscar ese apoyo espiritual. Por ejemplo, yo soy creyente, entonces yo creo en Dios, creo en Cristo, y entonces yo busco mi estrategia, una de las estrategias para relajar es allí. Fortalecer las amistades, las redes de apoyo son muy importantes. Debemos entender que hay personas que han atravesado conflictos por los que uno está pasando, y si yo busco el consejo de esas personas me pueden ayudar en en cualquier nivel, sea empresarial, sea familiar, que es donde más se presentan esos conflictos, ¿no? Y buscar ayuda profesional. Cuando yo siento que el conflicto ya traté, ya busqué la ayuda espiritual, busqué fortalecerme a través de mis redes de apoyo, lo ideal es buscar una ayuda profesional como un psicólogo, ¿sí? Como un coach, una persona con la que tú te puedas sentar y objetivamente esa persona pueda decir, mira, tenemos que poner esto sobre la mesa. Mira que no estás viendo este punto de vista. ¿Mm?
porque muchas veces otras personas tienen puntos de vista diferentes y ven unas aristas que yo no había visto. Por estar metida en el conflicto, muchas veces uno no ve el universo de posibilidades que están al frente. ¿Listo? Y hay otra estrategia que esa es la que yo menos aconsejo, pero es la que muchos escogen, porque esto es de libertad. O sea, cada uno escoge qué estrategia va a utilizar, ¿sí? Esta estrategia es una estrategia que no es productiva. Culparme o culpar a otros, ¿sí? Cuando yo me culpo y empiezo a culpar a otros y a ver que el problema está afuera y que todos tienen la culpa y que el universo ha confabulado en mi contra, ¿sí? Para que nada me salga y para que este conflicto me hunda y cerrarme al resto de posibilidades. Inventar soluciones sin fundamento. Estas soluciones sin fundamento, yo tengo un ejemplo, a mí me gusta mucho el cine. Hay una película que se llama Monster Inc. Yo no sé si ustedes la habrán visto. Y entonces recuerdo una escena cuando está Sullivan y Mike Wazowski con Boo en el cuarto y están buscando una salida porque ya los van a encontrar. Y entonces Mike Wazowski dice, estoy buscando una solución a esto, con cucharas comunes cavar un túnel que me saque. O sea, sí, eso es ilusorio, o sea, es ridículo. Realmente con cucharas comunes no va a lograr abrir un túnel para salir. Entonces, sí, esas son esas soluciones que uno dice, wow, es que si yo me gano la lotería, el conflicto se termina. No, no, no. Entonces, esas soluciones sin fundamento, pues no nos van a ayudar a hacer que ese conflicto nos haga crecer, sino más bien que nos hunda, ¿no? Ignorar el problema, no afrontar el problema. ¿Mm? Muchas veces somos expertos en ignorar, en mirar para otro lado, en decir, acá no está pasando nada, acá todo está perfecto, o sea, yo voy a hacer de cuenta que nada pasó, ¿cierto? Muchas veces tomamos esa posición y esa es una posición que no es productiva. Esa es una posición que no nos va a ayudar, porque al frente seguimos caminando, ignorando el problema y el problema vuelve a salir un poquito más grande, ¿sí? Entonces es importante eso. Eh, ocuparse, ocuparse, o sea, hacer solo preguntas, preguntas y ocuparme, o sea, no tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. No tengo tiempo para que hablemos de esto, no tengo tiempo para ir a donde necesito ir para solución. No, no tengo tiempo, ¿sí? Y no hablar del problema, quedarnos callados. Eh, esto pasa muchas veces a nivel de pareja, ¿no? Lastimosamente. Los divorcios aumentan por esto, porque las parejas dejan de hablar, no se comunican. Y con tal de no hablar del problema, ni siquiera se ven. Eso fue lo que pasó en la pandemia, que ahí tuvieron que encontrarse. Y entonces resulta que habían una cantidad de problemas atrás, de cosas que no se habían hablado, y fue una explosión tremenda en la pandemia. Entonces, eh, esta es una forma no productiva. Entonces, ustedes ahí pueden ir evaluando, pueden ir diciendo, hey, wow, sí, a mí me pasa eso, a mí no me gusta, a mí no me gusta confrontar, a mí no me gusta que me confronten. Yo prefiero no hablar del problema, yo prefiero meter el problema debajo del tapete, ¿sí? Que no, que nadie sepa. Que ahí hay un problema, pero está tapado, nadie lo ve, pero yo sé que está ahí. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es movernos al hacer, pero al hacer proactivo. ¿Listo? Mm, aquí están unas súper preguntas que son orientativas para poder saber cómo afrontar o cómo empezar a, a trabajar en el conflicto. ¿Cómo podemos empezar desde algún punto de vista a trabajar en el conflicto presente? ¿Sí? Vamos a enfocarnos en el hoy, en el aquí y en el ahora, los que estamos conectados. Y vamos a pensar, bueno, ¿cuál es mi conflicto? Si tienen papel y lápiz a la mano, pueden ir escribiendo.
No vamos a hablar de sus conflictos. Aquí nadie voy a decir, bueno, Pepito, vas a hablar. No, es para que ustedes vayan trabajando, para que hagamos práctico esto a la vida. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cuáles son esas super preguntas. ¿Qué está mal? Entonces, vamos a hacer el análisis de qué está sucediendo, qué está pasando en, en, en mi vida en este momento que está generando un conflicto. ¿En qué área? ¿En el área laboral o en el área familiar? ¿En qué área? En el área familiar. Bueno, ¿en qué área del área familiar? Con mis hijos, con mi pareja, en el área económica. ¿Mm? Hay un conflicto, algo se está moviendo adentro que no me deja estar tranquilo o tranquila, ¿sí? Vamos a estar ahí analizándolo. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Ah, bueno, muchas veces la causa del conflicto viene porque yo tenía unas expectativas demasiado altas. ¿Mm? Tenía expectativas demasiado altas en cuanto a mi equipo de trabajo, por ejemplo. Un líder puede decir eso. Un líder puede decir, no, lo que pasa es que yo revisé, yo revisé esos currículum, yo revisé esas hojas de vida y yo creí que estaba contratando a estas personas que eran tremendas y de pronto sí tienen todo el conocimiento, pero de pronto puede haber una falla en la comunicación y entonces no se comunican. ¿Mm? Porque tienen tantos, o sea, tanta información y tantos títulos que les cuesta comunicarse. Entonces, como líder, ¿yo cómo puedo trabajar para hacer que haya una mejor comunicación? ¿Mm? O en la pareja, o en la familia. ¿Qué es lo que está causando el problema? Es que yo tenía unas expectativas altísimas de mi esposo o unas expectativas altísimas de mi esposa y resulta que no era como yo pensaba. ¿Mm? Entonces, es analizar cuáles son las causas de ese problema, qué es lo que me está incomodando y poder encontrar la causa. Cuando yo puedo encontrar la causa, puedo encontrar un por dónde, ¿no? Puedo encontrar un camino. ¿Mm? ¿Qué quiero conseguir? Entonces eso, el qué quiero conseguir me lleva a pensar proactivamente. ¿Sí? Bueno, ¿será que tenemos que hacer acuerdos? ¿Será que tengo que sentarme individualmente con cada uno de los de mi equipo de trabajo y hablar y explorar cuáles son qué es lo que ellos quieren? ¿Cuáles son sus expectativas también? Porque así como yo tengo expectativas, el otro también tiene expectativas, ¿sí? Entonces es importante explorar esos puntos de vista tan diversos que hay, esos puntos de vista tan diferentes al mío, ¿m? Que contemplan cosas que yo no tenía ni idea, ¿cierto? Entonces eso enriquece. Entonces cuando yo miro, o sea, puedo ver el conflicto desde ese punto de vista, es súper interesante, porque termino encontrando unas soluciones que realmente nunca se me habían ocurrido, ¿cierto? Entonces, por eso en un conflicto yo necesito hacer ese tipo de exploración, porque yo necesito saber el objetivo cuál debe ser, el gana-gana, como hablábamos antes. O sea, que las dos partes ganen, no que una parte gane y la otra de malas, no, el gana-gana, ¿sí? Entonces, porque cuando los dos ganamos, nos enriquecemos mutuamente. Muchas veces esta sociedad de consumo nos ha enseñado que yo puedo pasar por encima o conseguir mis objetivos por encima de lo que sea. En la cuarta revolución industrial nos habla es de tener esas habilidades blandas, de poder generar empatía, de poder decir, bueno, ¿y qué es lo que le importa al otro? ¿Será que es que yo estoy pasando por encima y eso está generando un conflicto? Bueno, ¿cuáles son mis expectativas? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las causas y cuál sería el objetivo? Entonces, si el objetivo es un gana-gana, quiere decir, como en el video que vimos, cuando vemos ¿qué es eso? Un mapache, ¿no? Al mapache,
El mapache se agacha, el conejo pasa por encima y los dos se voltean y están felices. Uno se dio. ¿Para qué? Para no terminar como el oso y el reno, ¿sí? Terminaron hundidos, se terminaron cayendo juntos, o sea, los dos perdieron. No, necesitamos, eso es lo que necesitamos cultivar en nuestra sociedad. Ese es el pensamiento que necesitamos romper. Bueno, gana, gana. Necesitamos ganar juntos, no solamente yo, tú también. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para llegar a un acuerdo en un matrimonio? Bueno, necesitamos sentarnos y tener conversaciones difíciles, por ejemplo. Esas conversaciones que uno dice, ay, no, es que yo no quiero hablar de eso porque seguro vamos a terminar discutiendo. Las discusiones, si uno sabe llevar una discusión bien llevada, es una discusión que es proactiva, es una discusión que me va a llevar a un objetivo que no me, que si yo logro equilibrarme, tener equilibrado el ego, o sea, yo voy a poder llegar a un punto satisfactorio y de bienestar para mi esposo, para mi pareja, para mi familia. ¿Mm? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las alternativas de acción? Entonces yo necesito sentarme y mirar el mapa. ¿Cuáles son esas alternativas que yo tengo aquí en la situación que estoy viviendo? ¿Qué es lo cuáles alternativas se plantean? No, es que yo no veo alternativa. Yo no veo ninguna salida. Bueno, vamos a salir, vamos a respirar, vamos a hacer ejercicio, vamos a sudar un poco, vamos a estar conscientes de nuestro entorno, vamos a relajarnos y nos vamos a sentar. Y yo estoy segura que ahí vamos a encontrar las alternativas. ¿Mm? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cuál es el paso a paso para esa solución? ¿Cuál es el paso a paso? Uno, dos, tres, ¿sí? Entonces lo primero, tengo que sentarme a hablar. A veces no tengo que documentarme. Tengo que mirar qué precedentes hay. Puedo mirar qué han hecho con ese conflicto personas que han pasado por lo mismo, cómo lo han hecho, cómo han podido superar ese conflicto. Entonces, cuando es un conflicto de pareja, generalmente uno va a parejas más grandes que uno, que llevan, yo no sé, 50 años de casadas. Venga, ¿ustedes cómo hicieron? ¿Cómo hicieron para poder superar las diferencias? Las empresas, cuando hay equipos, en los equipos, hay equipos que funcionan maravillosamente en las empresas, pero no funcionan maravillosamente por generación espontánea, porque, ¡pum! ¡Ay! ¿Quién sabe cómo fue que llegaron a funcionar así? No, fue porque ellos plantearon una estrategia, porque ellos plantearon una manera de comunicación y lograron. Entonces, si a ellos les funcionó, quiero saber cuáles son esos tips que, que, que utilizaron para llegar allí. ¿Ah? Manos a la obra, no podemos quedarnos en la teoría. Necesitamos aplicar, o sea, necesitamos pararnos y hacerlo. En un conflicto es muy importante el poder perdonar, ¿ah? Porque muchas veces el conflicto me ha afectado, o sea, me he sido herida en el conflicto. Cuando es un conflicto, por ejemplo, con la pareja, cuando es un conflicto entre compañeros de trabajo, me han herido, no me tuvieron en cuenta, no me llamaron, no me dieron el crédito por esto que trabajé tan duro. ¿Ah? Entonces yo tengo que estar dispuesta. El objetivo, el gana-gana, eso quiere decir que yo tengo que perdonar. Lo que hizo el mapache se agachó. Si el mapache no se hubiera agachado y el conejo no se hubiera, o sea, si el mapache no decide agacharse y el conejo se agacha, pues se puede pasar el mapache. Pero si los dos siguen peleando, ¿en qué van a terminar? Pues en lo que terminaron el oso y el ciervo, ¿cierto? Entonces es importante entender que yo necesito, ¿cuál es el objetivo? Necesito foco, o sea, necesito enfocarme. Si el objetivo es sacar adelante un proyecto, si el objetivo es sacar adelante mi matrimonio, yo necesito sentarme. Si el objetivo es sacar adelante a mis hijos adolescentes, yo necesito sentarme con mis hijos adolescentes.
No podemos escondernos, no podemos decidir no hablar, no, no lo podemos. Y luego de hacer el manos a la obra, evaluamos. Bueno, si funcionó la estrategia o no. A veces no funciona esa estrategia y que nos toca volver a replantear. Es decir, bueno, esta estrategia no nos ha funcionado. ¿Mm? Por ejemplo, muchos de ustedes han visto el conflicto, acá hay personas de varios países, ¿cierto? Acá en Colombia ha habido un conflicto armado de tantísimos años y hay cosas que funcionaron en el proceso de paz y hay cosas que no. Hay que replantear. Entonces es esa búsqueda de soluciones, es buscar muchas veces la fórmula que a mí me funciona, al otro no le funciona. Entonces yo necesito trabajar en buscar esas soluciones. Entonces, bueno, tengo la garganta seca de hablar, quisiera escuchar a alguien, quisiera saber si hay alguna duda, quisiera, bueno, quisiera saber cómo les ha parecido, si alguien quiere aportar. Ha habido algunos comentarios, por ahí había Ujú. una retroalimentación sobre cómo el conflicto puede llegar a ser interpretado como un veneno. Por ahí alguien contestando que no es un veneno, que al final de cuentas puede llegar a convertirse en una oportunidad para mejorar. Eh, Exacto. creo que o sea, el kit de herramientas y estas preguntas creo que nos ayudan a resolver esos conflictos. A, a mí me surge una duda porque en muchas ocasiones hay veces que durante esa situación, o sea, en el momento de un conflicto, en ese momento en que uno está enfrentando ese conflicto, a mí me pasa en lo personal, a veces lo pienso demasiado lento. El cómo resolverlo o el tratar de ser asertivo para resolverlo se me ocurre al día siguiente cuando estoy pensando en Ujú. cómo debía haber resuelto ese O sea, conflicto. después de que la hemos embarrado, muy Sí, seguramente. exactamente. Entonces, Sí. cada una de esas preguntas consume cierto tiempo y consume ese esfuerzo de analizarlo y pensarlo. Ujú. Cómo llegar a, cómo llegar a un punto de decir, en el momento del conflicto, mi reacción es asertiva y no hasta 2 días después que ya analicé, pensé y entonces ya sé cómo resolver el conflicto, porque probablemente ya es demasiado tarde. Ajá. Bueno, una cosa que yo siempre oriento a mis consultantes y lo aplico en mí misma es primero respirar. O sea, yo necesito respirar, porque si yo no hago una pausa, muy seguramente me voy a dejar llevar por la emoción de ese momento y voy a terminar hiriendo al otro, sea quien sea. ¿Mm? Entonces yo necesito respirar. Lo primero que hago es respirar profundamente, entonces yo aplico la respiración 4-4-6, entonces inhalo en 4 tiempos, contengo en 4 tiempos, exhalo en 6 tiempos. Eso me ayuda a oxigenar la neurona, a oxigenar mi cerebro y a calmar, a bajar la temperatura. Cuando no es suficiente, porque hay diferentes temperamentos, ¿cierto? A veces eso no es suficiente y entonces la persona es supremamente apasionada y visceral. Pues vaya al baño, respire en el baño, mójese las manos con agua muy fría, el cuello, acá la temperatura, a mí se me regula generalmente la temperatura acá, y aplicar el agua muy, muy helada y respirar y decir, bueno, ¿cómo debo responder? ¿Será que debo responder ya? ¿O será que digo, bueno, vamos a analizar la situación y mañana les traigo una respuesta de cómo vamos a trabajar el conflicto? O sea, no necesitamos contestar ya, porque muchas veces nos aceleramos y lo que hacemos es llevarnos los procesos por delante, a las personas por delante. Entonces, para mí, o sea, el primer momento vital en mi vida personal y en las terapias en donde yo trabajo, vamos a respirar, respiremos, porque vamos a tener una conversación difícil. Entonces necesitamos respirar, porque estamos teniendo una conversación difícil. Y hacer el tiempo fuera también a mí me parece que es importante. Yo no necesito solucionar todo en la vida ya. ¿Mm?
porque es que a veces hay un apresuro, ¿no? Claro. Y un poco relacionado también al tema, de tratar de resolverlo. ¿Qué pasa cuando la otra persona no quiere ser partícipe para una resolución del conflicto? Y me pregunta, ¿cómo podemos influenciar en la otra persona si no quiere ser partícipe para resolver el conflicto? Ahí yo tengo que estar asertiva, ¿no? O sea, yo tengo que estar calmada, entender que el otro, hay cosas que están bajo mi control y otras que definitivamente no están bajo mi control. Generalmente bajo mi control está lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago. Bajo mi control no está lo que el otro piensa, lo que el otro dice, lo que el otro hace. Entonces es decir, bueno, si tú no quieres que hablemos de este tema en este momento, lo vamos a dejar ahí, pero tendremos que tocarlo en algún momento porque nos está afectando. ¿Mm? En la pareja pasa mucho eso. Entonces llegan y llega la pareja y me dicen, no, lo que pasa es que él no quiere tocar el tema. Él o ella no quiere tocar el tema, no quiere hablar del tema, no quiere, listo, tú lo vas a manejar. Pero es importante saber que yo debo poner un límite. ¿Hasta dónde? O sea, cuando ya existe maltrato, sea por el que sea, porque a veces hay maltrato en lo laboral, ¿m? Yo debo poner un límite ahí. Yo no puedo permitir el maltrato. Entonces, eso es algo, ese es un piso que yo debo tener claro. O sea, yo no puedo permitir que pasen por encima mío. Así, o sea, tú no quieres trabajar en el problema, está bien. Tú no quieres crecer porque no quieres trabajar en el conflicto. El conflicto no es un veneno. El conflicto, yo soy más de las partidarias de que el conflicto es una oportunidad para crecer, una oportunidad para lo que hablamos, para encontrar esas habilidades que yo tengo muchas veces escondidas que ni siquiera sé que tengo. Sí, el conflicto es una oportunidad. Y si la otra persona no quiere trabajar, no quiere hablar, no quiere acordar, debo poner un límite. Debo decir, bueno, yo respeto tu posición, pero desde el marco del respeto, tú debes, no puedes pasar mis límites. Entonces eso es muy Ujú. importante. Ahora, ¿en qué situaciones, que también está y es parte creo que la misma situación, y alguien pregunta algo relacionado a eso, ¿en qué situaciones de repente ya es mejor alejarse? Es decir, no hay forma de resolverlo. Alguien plantea por ahí un tema de alejarse, por ejemplo, de familia cercana, de madre, padre. ¿En qué momento uno debe decir, esto ya no se va a solucionar? Cuando me O- siento agredido, o sea, cuando es agresión, o sea, cuando es agresión, cuando me violentan de alguna manera, o sea, yo ahí debo poner el límite y decir, prefiero no. Por ejemplo, ahorita tengo diferentes casos donde vienen las fiestas de Navidad. Entonces, no, lo que pasa es que me toca ir donde la familia de él o donde la familia de ella y es muy difícil porque pues la gente no me quieren, son agresivos, son... Ahí yo necesito hablar con mi pareja y decirle, mira, yo no me siento a gusto allá, a mí no me quieren porque tengo que someterme a ir a un lugar donde van a ser agresivos en su expresión hacia mí. ¿Sí? Entonces yo tengo que cuidar mi integridad. Ahí yo tengo que aprender a poner un límite y aprender a negociarlo con mi, por ejemplo, en este caso, con mi pareja. Sentarme y decirle, lo que pasa es que, pues es una fiesta de Navidad y es tan rico y la cena y todo eso. Yo quisiera, pues si tú quieres ir y visitar a tu familia que es tan linda contigo, ve. O sea, no hay ningún problema, pero yo me abstengo de ir porque es incómodo para mí y es incómodo para ellos, ¿sí? Entonces yo debo entender cuándo decir no, pare, acá paro. Por ejemplo, cuando hay violencia de mi pareja hacia mí, yo debo decir no, no. O sea, yo paro, necesitamos hacer algo, no quieres arreglar, listo, tenemos que solucionar, o yo me voy o tú te vas, no podemos estar juntos, ¿sí? Porque no, nosotros ahí tenemos que aprender a poner ese límite porque lo que tú dices es verdad. Muchas veces el otro no quiere solución, no quiere solución, no ve problema además.
Es y hay normal. forma, porque también está, y es parte de las preguntas, de hecho. No sé si ya entramos a sesión de preguntas, pero estoy Sí, preguntando ya, ya. ya estamos en sesión de preguntas. ¿Cómo ayudar a una persona que de repente no logra ser tolerante con la opinión de los demás? Esto es en particular en un centro de trabajo. Preguntan en un Ujú. centro de trabajo, pero creo que es relacionado a lo mismo, ¿no? O sea, ¿se puede ayudar a alguien que no es tolerante en Claro que se escuchar? puede. Claro, ¿Cómo? para eso estamos. O sea, Ujú. nosotros podemos, claro que sí. Trabajamos con personas, hay diferentes técnicas. Por ejemplo, yo trabajo en Progresos trabajamos desde la psicología cognitivo-conductual. Entonces hay diferentes técnicas que pueden ayudar a gestionar, a encontrar la raíz, a encontrar la distorsión de ese tipo de comportamientos. Necesitamos siempre ir a la raíz, encontrar de dónde viene esa, de pronto son conductas aprendidas. Generalmente, pues lo que pasa es que yo vi en mi casa, mi papá agredía a mi mamá y yo creo que eso es lo normal, ¿cierto? Y resulta que no es normal. Y hemos crecido pensando que es normal. Entonces, necesitamos pedir ayuda. Eso es de valientes, levantarnos y decir, bueno, resulta que me acabo de dar cuenta que como yo vengo solucionando los conflictos no es, porque es una manera que no es proactiva y es una manera que no me lleva al gana-gana, sino al que yo siempre gano y el otro siempre pierde. Necesito ayuda, ¿sí? Y entonces ahí hay una red de especialistas que pueden ayudar, ¿sí? Pues, con todo este tipo de conductas. ¿Mm? Perfecto, perfecto. Por ahí Franco Fuentes levantó la mano. La mano. ¿Puedes realizar tu pregunta por el chat? Ok, me parece que ya están realizando la pregunta. Eh, También, digo, hay comentarios de que hay conflictos por ejemplo, también en colegios entre estudiantes, ¿no? Creo que al Sí, final del día aplica la misma técnica, supongo, o de sí, repente, por sí. ejemplo, conflicto maestro-estudiante, conflicto padre-hijo, algún adolescente que tal vez Sí, hay ahí hay una que, exposición de conflicto lo ideal es diferente. encontrar un mediador. O sea, tiene que haber un tercero que medie entre esas dos posiciones, que escuche lo que está sucediendo, por qué ocurrió el conflicto y que pueda ayudar a mediar en la situación. Eso es súper importante. Entonces, lo ideal es encontrar un tercero que medie. ¿Mm? Aquí. Entonces, eso es súper importante. Sí, ya estamos en la sesión de preguntas. Estamos bien. Perfecto. Entonces, sí, yo pienso que es muy importante levantarse y decir, no, necesitamos un mediador, necesitamos que alguien nos escuche para mirar cómo logramos encontrar un punto de equilibrio en esta situación. Ok. De hecho, hay Ujú, casos, por ejemplo, alguien menciona por ahí, pone un caso específico, ¿no? Que dicen, ya más en el tema laboral, varios ujú, conflictos con una persona, este, y más por un tema de que no logra escuchar eh, si está bien, si está mal, etcétera. Se ha ujú, intentado varias formas de llegar a un buen entendimiento y parece que ujú. no se llega a eso. O sea, en esas situaciones donde uno trata o uno piensa que está tratando de resolver el conflicto y no se puede, ahí es donde aplica este tema, ¿verdad? De Sí, integrar a un tercero probablemente, de sí, decir, necesito que alguien se involucre para que tenga una postura sí, muy particular. ¿Ese tercero tiene que ser un especialista o puede ser cualquier persona que no. tenga una opinión? Cualquier, o sea, puede ser lo ideal es una persona objetiva, ¿no? Tiene que ser alguien objetivo, porque si es un conflicto entre el esposo y la esposa y el esposo lleva a la mamá, pues muy seguramente no va a ser tan objetivo. Tiene que ser un tercero que sea neutral, un tercero que tenga la capacidad de escuchar. No necesariamente un especialista, pero sí tiene que ser alguien que sea objetivo y que pueda decir, no, mira, lo que pasa acá, hay esta distorsión, hay lo que tú quisiste decir es esto, lo que tú quisiste decir es esto. Entonces, lo ideal
es que sea un tercero que sea muy, muy objetivo. En un ambiente laboral, aquí podría intervenir un área especialista, ¿correcto? Que sería alguien de recursos Sí, humanos, alguien de recursos alguien que se humanos. encargue de las relaciones laborales. Sí, sí, alguien que se encargue y de hecho por ejemplo, en el área laboral, es muy práctico hacer clínicas una vez al mes, con situaciones, que se ven y hacer las clínicas ahí mismo con el mismo equipo y decir, bueno, ¿y qué proponemos para la solución de esto que hemos visto? Una situación hipotética. Entonces se pone una situación y se miran los puntos de vista. Esas clínicas ayudan mucho a trabajar el conflicto. Perfecto. Pues estamos llegando Ujú, ya a la hora. ujú. Me gustaría aprovechar ya estos últimos segundos, minutos que quedan para agradecerle a la psicóloga Liliana León, agradecerle a todos los participantes por sus comentarios, por sus preguntas, por su interacción. La verdad es que muy, muy, muy interesante. Creo que es un tema que seguramente vamos a volver a invitar porque conflicto está en todos lados y ahí tiene muchas vertientes y creo que podemos seguir hablando de esto por más horas. Entonces, muchísimas gracias, psicóloga Liliana, por acompañarnos. Muchísimas gracias por eh, la exposición y la información. Y también mencionarle a todos los participantes que ya en la aplicación de Salud Prox, los especialistas de Progresus como Liliana, eh, ayudaron a poder establecer un proceso de autoevaluación para salud mental. Pueden crear su cuenta en saludproc.com y empezar a utilizar estas herramientas de autoevaluación. También comentarles y agradecerle a Progresus por su participación y por darnos la posibilidad de poder invitar a la psicóloga Liliana León, a Schiller y a Jovio. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias también al doctor Claudio que nos acompaña. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos por estar acá. Y sí, espero que nos volvamos a ver próximamente. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Hasta luego a Felices todos. fiestas. Hasta Felices luego. fiestas.